amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de la Señal Rock, nuevo capítulo y nueva entrega de los especiales dedicados a los clásicos del rock, a la historia del género. Anteriormente hemos dicho que de alguna manera el padre musical del rock and roll fue el guitarrista Chuck Berry, y definitivamente no vamos a contradecirnos ni a discutir ese título que le hemos dado. Sin embargo, vamos a aclarar hoy que hubo un músico que a nuestro humilde juicio bien merecía el título que se autoimpuso, el arquitecto del rock and roll. Hablamos por supuesto de Little Richard, un destacado pianista e intérprete también de esa época de la explosión de la década del 50 del rock and roll norteamericano. Quizá nos parece que merece el título porque además de las canciones que creaba, daba una performance, tenía un estilo en escena que superaba la media general. Solía pasar que muchos fanáticos se enteraban de que Chuck Berry era negro cuando lo veían en vivo. Little Richard, en cambio, no se preocupaba en sonar, por así decir, con un estilo neutro, sino que de entrada afirmaba las raíces negras de su música. Estas raíces se remontaban a su infancia. Él nació en diciembre de 1932 en Macon, estado de Georgia, en el sur de Estados Unidos, allí donde se cantaba Sur, Esclavitud y Después. Se educó en el seno de una familia muy religiosa, de gente que participaba en los coros gospel de las iglesias y en varias congregaciones del estilo evangélico protestante norteamericano, hecho que por supuesto lo influirá grandemente en el futuro. En 1951 se asoció al sello Peacock, donde empezó a hacer algunas grabaciones hasta 1954. Estas grabaciones no tuvieron mayor repercusión. En 1955 decide mudarse a otro sello. Specialty será la discográfica donde su primer simple exitoso es grabado en octubre de ese mismo año, tan importante para la movida del rock. Tutti Frutti fue el tema en cuestión, un éxito que fue clave en su repertorio y que además fue una gran influencia para otras bandas que lo tomaron como un himno fundacional y lo reversionaron varias veces. Posiblemente la versión más conocida, el cover más difundido, es el que hizo Queen, que todavía en su último recital, aquel Wembley 86, lo interpretaba. Veamos ahora una de sus actuaciones en vivo, ya cuando no estaba tal vez en su momento más caliente, más exitoso, pero donde conservaba el fuego sagrado. Veamos algunas actuaciones de la década de 1960. Así pasaba Bama Lama Bamalú, una interpretación hecha en 1964. El televidente atento habrá descubierto que no era muy diferente de la letra original de Tutti Frutti, más precisamente que simplemente le cambió el estribillo. Después del éxito de 1955 siguieron viniendo los temas conocidos. Lucille y Long Tall Sally, dos de sus mayores hits,
Fueron grabados en 1956 y entre 1957 y 1958 grabó éxitos como Jenny Jenny, Good Golly Miss Molly o Keep on Knocking. Pero al mismo tiempo su vocación religiosa creció notablemente y hacia 1959 abandona la gran escena para dedicarse a la tarea como predicador y compositor de música soul. La influencia religiosa, por cierto, no lo había abandonado en ningún momento. Incluso en un primer momento de su carrera, los managers, los productores, habían intentado presentarlo como una competencia para Ray Charles, quien también fusionaba la música religiosa negra con ritmos laicos o, si se quiere, profanos. En 1962 vuelve al ruedo en música laica, pero ya para ese momento no vamos a decir que su cuarto de hora había pasado, pero lo cierto es que otros artistas copaban la escena. Al igual que la mayoría de estos pioneros de la década del 50, Little Richard, sin perder su prestigio, quedó eclipsado por la evolución del género y por la invasión británica de principios de los 60. Eventualmente en la década del 80 empezaron a llegar los reconocimientos, las menciones a su carrera, y quedó instalado como una figura de la cultura norteamericana que vive aún hoy en día sin mayores problemas. También se repartió entre actuaciones en vivo, sin lejos quizá del mainstream, pero con su chapa dentro de Estados Unidos, y por supuesto apariciones televisivas o en entregas de premios y esas cosas que hacen al showbiz norteamericano. Little Richard es definitivamente otro de los próceres del rock, alguien que efectivamente, lo repetimos, merece el apodo del arquitecto del rock and roll. Su ocaso en 1959 se dio en paralelo con el de muchos otros artistas de la hora. Para esa época Elvis Presley hacía el servicio militar y por un tiempo quedaba lejos de los escenarios. La carrera de Jerry Lee Lewis estaba salpicada por el escándalo, así como la de Chuck Berry, y además el mismo año moría en un accidente aéreo Buddy Holly, otra figura que tuvo sus 15 minutos en esos últimos años 50, lo cual va a producir un vacío en el rock norteamericano, del cual nos explayaremos en más capítulos del futuro aquí en La Señal Rock. Para ver este especial y para ver nuestros anteriores contenidos, nuestras reflexiones, nos pueden buscar en Facebook introduciendo La Señal Rock en el buscador. Nos pueden escribir a nuestra dirección de Gmail, que la ven aquí abajo en pantalla, o también nos pueden buscar en el blog de La Señal, en laseñalmedios.blogspot.com. Les habló Martín Gorojovsky, en la producción un pariente de Little Richard, Little Ricardo Maldonado, y en la edición Claudio Fortuna. Nos estaremos encontrando próximamente con más rock. Pero como tal vez no pueden esperar a los próximos capítulos, los dejamos con un poco más de Little Richard en vivo para que lo disfruten. All the black top cats and that dungaree dog. I headed for the gym to the side cowball. Trying to really jump and the cats is going wild. The music really seemed my idea.